ya se ubiquen bien y empezar el día miércoles y jueves y ver el glucólisis y hasta ahí entraría para el parcial, ¿verdad? Bueno, entonces el metabolismo de los carbohidratos, vamos a ver que estuvimos hablando que había niveles, ¿verdad?, de metabolismo. Y el nivel 1 lo iban a tener las proteínas, polisacáridos, monosacáridos, lípidos. Y luego íbamos a empezar a descomponer monosacáridos y vamos a empezar aquí. Y vamos a ver únicamente esta fase de aquí hacia acá hasta formar ácido pirúvico. Entonces cuando ustedes lean el documento muchas veces va a decir que el objetivo de la glucólisis es transformar la glucosa en piruvato. Se está hablando de esta reacción que está aquí. Solo esto vamos a ver. Bueno, entonces la digestión sabemos que va a depender de la especie en la que estamos hablando, pero el propósito es esa digestión de todas las macromoléculas que ya conocemos y que se puedan volver en glucosa, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos, y empezar una digestión. Bueno, los rumiantes, ¿verdad? Sabemos que los microorganismos del rumen van a fermentar. Hoy les habló de eso Carlita la semana pasada y hoy lo estuvieron analizando en el laboratorio, donde la dieta, ¿verdad?, es a base de fermentación. Entonces no va a ser lo mismo que yo agarre glucosa y la transforme en piruvato, que agarre la glucosa, la entre a fermentación y forme lactato. Entonces tenemos dos rutas que pueden suceder. Cuando eso sucede en los rumiantes, pues el propósito es formar ácidos grasos volátiles y a partir de esos ácidos volátiles formamos energía. Ahora hablando de los monogástricos, el objetivo de los monogástricos es agarrar esos carbohidratos complejos, volverlos monosacáridos como la glucosa y luego que pasen al sistema digestivo, al torrente sanguíneo y empezar la primera ruta metabólica. Bueno, entonces las vías de la digestión. Tenemos que el propósito de que esté la glucosa es generar energía, no solo volver la glucosa en piruvato, sino que esa reacción va a generar ATP y ese ATP es para que las células puedan contraerse. Sabemos que va a haber también un intercambio celular, un intercambio activo y a través de ese conjunto de procesos enzimáticos la célula va a poder extraer energía, hacerla disponible para realizar todos los procesos celulares. A eso le llamamos anabolismo y catabolismo y ambos, la suma del catabolismo y anabolismo es metabolismo. Entonces ahorita tenemos dos conceptos de metabolismo. ¿Cuál fue el primero? Metabolismo son todas las reacciones químicas que van a suceder en el organismo animal. Y metabolismo es la suma de anabolismo más catabolismo. Ahora nos vamos a... Depende, ¿verdad? Si yo les digo el concepto o puede ser que ustedes van a completar, ¿verdad? No sé todavía cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar de las rutas metabólicas de los carbohidratos. Solo rutas metabólicas de los carbohidratos. Bueno, entonces empecemos. Ahorita solo las vamos a mencionar, no vamos a entrar a hablar de ninguna. La primera es la glucólisis. Entonces la glucólisis, el objetivo de tener la glucosa es transformarla en piruvato, generar ATP y generar NAD. Esa es la primera. Entonces puede ocurrir de dos maneras una glucólisis: aerobia o anaerobia. Cuando es anaerobia, que dije que lo que íbamos a encontrar era lactato, pero cuando es aerobia vamos a encontrar piruvato. Bueno, lo siguiente, la siguiente ruta que vamos a ver, o sea, cuando terminemos de ver, no sé si usted marchará la primera. Cuando terminemos de ver esta, aquí está resumidito. Cuando lleguemos aquí a piruvato, después del primer parcial, vamos a entrar a la siguiente ruta de carbohidratos, que es ciclo de Krebs. Entonces va a entrar el piruvato, que hay una serie de reacciones, se da todo esto que está aquí esquematizado, y luego vamos a ir a cadena respiratoria, ¿verdad? Todo esto vamos desde una glucosa, porque estamos en carbohidratos, una glucosa. Bueno, lo siguiente que vamos a ver entonces es cuando hay mucha glucosa, seguimos en el tema de carbohidratos, la vamos a almacenar como glucógeno. Entonces, ¿cómo se forma el glucógeno, verdad? Gluconeogénesis. Y aquí hay un resumen de la ruta. Entonces sabemos que niveles altos en sangre se van a almacenar dentro del hígado y músculo como glucógeno. La siguiente ruta de los carbohidratos es glucogénesis.
glucogenólisis, o sea, ese glucógeno que teníamos ahí, porque tengo poca glucosa, lo tengo que sacar y nuevamente convertirlo en glucosa. O sea, al revés, ¿verdad? Tengo glucosa, la descompongo, lo almaceno, la necesito, saco ese glucógeno y lo convierto en glucosa. La siguiente ruta es glucogénesis, ¿verdad? Formar glucógeno. Y la última es la vía de las pentosas fosfato. Entonces, vamos a tener que muchas veces necesito glucosa, pero no la voy a tener y la puedo obtener de otra manera. Entonces, estas son las que vamos a ver de los carbohidratos. Y aquí están todas integradas, ¿verdad? Entonces tenemos glucosa, la glucosa la vamos a entrar a la glucólisis, tenemos piruvato entra al ciclo de Krebs, cadena transportadora, si no la puedo mandar a glucólisis, glucogenólisis o formarla a partir de gluconeogénesis, ¿verdad? Traer glucosa de algo que no es glucosa. Entonces esto es para metabolismo de carbohidratos, solo carbohidratos. Entonces la glucosa es el principal combustible de casi todos los tejidos. El objetivo dijimos que era convertirlo, metabolizarlo en piruvato a través de la glucólisis. Bueno, entonces, ¿cómo se da la absorción y el metabolismo en los carbohidratos? Porque antes de hablar que yo entro a la ruta, que tengo glucosa, que es azúcar, llegado de alguna forma. Sabemos que darle la absorción, el metabolismo y el objetivo es activar las vías. Bueno, podemos tener que nuestro paciente esté consumiendo, en este caso, almidón. Bueno, entra almidón. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en cavidad bucal? Por la amilasa vamos a romper los enlaces, vamos a volver disacáridos, monosacáridos y entonces ya tengo glucosa libre. Es lo primero. Entonces, tengo azúcares libres después de la digestión por la amilasa salival, la amilasa pancreática y todas las demás amilasas y llega al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado, esa glucosa puede pasar dos cosas. Uno es que la glucosa a veces va a necesitar transportadores para poder entrar, transportadores de membrana. Hay tejidos. Y van a haber otros tejidos donde la glucosa va a entrar libremente. Entonces, nosotros vamos a decir que esas proteínas transportadoras de glucosa se pueden llamar GLUT o también SGLT, esas dos. ¿Por qué la glucosa necesita una forma de entrar a la célula? Porque tenemos que la glucosa es hidrofílica, o sea, va a estar ahí libre en el plasma sanguíneo, en la sangre. Pero la célula tiene la capa lipídica, no la va a dejar entrar. Tiene que entrar por una proteína transportadora. Vale, entonces empecemos. ¿Cómo es la descripción de los GLUT? Tenemos que hay tres tipos de GLUT y se clasifican en base a su similitud o a la afinidad por el sustrato. O sea que hay unos que van a ser más sensibles a glucosa, otros a lactosa, otros a fructosa, dependiendo el tejido donde estemos. Entonces, los GLUT de clase 1 van a tener 1, 2, 3, 4 y 14, y estos van a facilitar la captación de glucosa y de otras hexosas, pero no fructuosa. O sea, fructosa no va a poder entrar a través de esta proteína de membrana. Los GLUT clase 2, que son 5, 7, 9 y 11, estos sí van a poder transportar la fructosa y van a ver por qué es la importancia entre un momento. Y los clase 3, 6, 8, 10, 12 y 13, estos son miembros que todavía no se conocen mucho cómo funcionan por sus características atípicas. Bueno, entonces miren aquí. Esto es todo lo que hemos estado viendo. Aquí está el epitelio, el tubo digestivo, el enterocito tiene que llevar, ustedes saben que cuando hablamos de lipoproteínas es llegar a linfa y después llegar a sangre. Entonces aquí vamos de una vez a sangre, o sea que este no sale en todas las capas de digestivo. Si ustedes observan bien, aquí va la glucosa y está entrando con sodio. ¿Cómo se le llama a ese ingreso de dos hacia un mismo lado? Sin porte. Bueno, ahora miren aquí, ¿verdad? Está entrando, pero aquí sale por un GLUT 1. ¿Verdad? Miren, está entrando miren el transporte que está utilizando, miren cómo está saliendo. Pero ahora miremos arriba. Aquí está saliendo por un. ¿Se recuerdan que los dos era porque va a ser el único que deje salir a entrar o salir fructosa? ¿Verdad? Vale. Este se va a caracterizar porque nosotros lo vamos a encontrar en el riñón.
sea, si un paciente tiene poca glucosa y quiere reabsorber, solo puede reabsorber a través de la GLUT2 a nivel renal. La única forma que se puede reabsorber glucosa. Entonces, GLUT clase 1. Estos se han identificado que se encuentran en tejidos como la barrera hematocefálica, o sea, ¿qué se deja entrar o no a cerebro? Esa es la barrera, ¿qué permito entrar o no a cerebro? Y dice que estos son independientes de insulina. ¿Qué quiere decir? Independiente de insulina. Que no necesita insulina para poder entrar. O sea que esté la hormona no activa, la glucosa a cerebro va a poder entrar libremente. El 1 va a estar en el cerebro. Y miren, estudios han detectado de que cuando hay tumores, la GLUT1 a nivel cerebral está aumentada. Entonces, les voy a explicar qué pasa con un tumor. Un tumor es porque hay una mitosis descontrolada y se forman más células y más células y más células. Pero esas células, como están creciendo, es un tejido nuevo, necesitan alto índice energético. Bueno, entonces, como el tumor necesita mucha energía, va a captar mucha glucosa, va a dejar entrar glucosa. Si tengo yo muchos receptores de glucosa activos a nivel de cerebro, eso que siempre está relacionado a que tenemos tumores cerebrales. El GLUT, seguimos en la clase 1, pero es el GLUT2. Esto se va a encontrar en el hígado, en las células beta del páncreas, secretoras de insulina, y en el intestino delgado. Son independientes de insulina. Y su función es captar la glucosa en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Para captar el intestino la glucosa no utilizo insulina. ¿Por qué creen que no necesito insulina para que entre el digestivo? Porque si necesitamos que algo se absorba rápido, no podemos depender de una hormona. Porque hablábamos que las hormonas no se pueden almacenar, tienen que metabolizarse, o sea, tienen que producirse. Y si el paciente necesita ya entrar glucosa, no puede esperar a que se forme una hormona. Entonces, desempeña un papel significativo en la captación de carbohidratos intestinales. Pero miren, el objetivo de interés es la prevención y el tratamiento de la diabetes para inhibir la absorción. Entonces, ¿qué pasa en un caso de diabetes con estos? ¿Por qué se están tratando de bloquear? O sea, que estudios han dicho que el GLUT2 permite la entrada de glucosa libre sin insulina. Entonces, una forma de prevenir la diabetes es bloquearlo. ¿Qué es diabetes? En sangre. Entonces, el GLUT es el digestivo, entra al enterocito y del enterocito pasa a... Pero si nosotros tenemos bloqueado, no va a poder pasar a la sangre. O sea, son estudios que se han dicho que sería una forma de prevenir. El GLUT3 también es independiente de insulina. Lo vamos a encontrar en espermatozoides a nivel de neuronas y las células de defensa. Y también se ha encontrado que está asociado a la expresión de tumores agresivos cerebrales recurrentes. O sea, se quita el tumor y vuelve a salir, regresa. Ahora los clase 4, miren, dice que está en los músculos, en tejido adiposo y es regulado por insulina. ¿Qué nos dice eso? Que el músculo para contraerse tiene que tener, para dejar entrar glucosa, insulina. Bueno, entonces este está relacionado con la obesidad y la diabetes tipo 2. Muy bien, GLUT clase 1. Estos, el número 14, es de importancia porque los espermatozoides, solo exclusivamente pueden metabolizar la fructuosa. Los espermatozoides solo pueden metabolizar la fructuosa. Y aún se desconoce cómo es que funciona el GLUT clase 14 en los espermatozoides. Entonces no se sabe muy bien. Bueno, los clase 2 vamos a tener 5 y 7. Y estos van a estar en espermatozoides, hepatocitos y intestino y son independientes de insulina. Los 11, ahí estudian, los GLUT 11 y 9, estos también van a estar en páncreas, en riñón y en músculo. Y vamos a tener los clase 3 para terminar. El GLUT clase 3 se expresa en testículos, cerebro, espermatozoides y son dependientes de insulina. Y los clase 12 también son dependientes de insulina. Entonces se dan cuenta que el tejido adiposo y músculo siempre necesitan
Y se ha observado que la expresión intensa del carcinoma en cáncer de mama está relacionado con esta clase de glúteo. Pero eso es importante porque quiere decir que son marcadores celulares. Entonces uno viene, se hace una histopatología, se hace una inmunohistoquímica y se detecta si está activo o no y nos dice qué tumor es de una forma más rápida. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar con los transportadores. Sabemos que al final el objetivo es que sí, el animal puede estar comiendo, puede entrar descomponer las enzimas, pero luego cuando está la glucosa libre debe de poder entrar a un tejido. Van a haber tejidos exclusivos que nunca van a dejar entrar si no hay insulina. Hay tejidos que van a dejar entrar la glucosa aunque no haya insulina. Todos entendemos eso. Bueno, de los GLUT, estos van a tener un sistema que es sodio, glucosa, de transporte y va a ser sin porte. Bueno, entonces ahí estamos. Glucosa, sodio, entra y para salir necesito siempre un GLUT2. Y estos son para reabsorción de glucosa en los riñones. Si yo pregunto ahí, ¿qué transportador se utiliza para reabsorber glucosa? ¿Ustedes ponen? Malo. Porque está hablando de reabsorber glucosa. Bueno, ¿cuál es el único órgano donde se puede reabsorber glucosa? ¿Qué pasa entonces cuando Carlita les dice en el laboratorio que hay glucosa en orina? ¿Qué dice ahí? ¿Que quién está fallando? Porque eso no tiene que pasar, ¿verdad? Bueno, Carlita les va a explicar por qué, cuáles son las razones por las que pasa. Bueno, entonces estos transportadores sin porte, solo tenemos 1 y 2 y tienen que ver con reabsorción de glucosa y galactosa. Entonces ahora sí lo voy a explicar. Ay, no traje mis marcadores. Bueno, solo así, vamos a ver si me entienden. Bueno, listos. Entonces llega la glucosa, pero esta glucosa no puede entrar si nosotros no activamos primero a este GLUT. Pero este GLUT es dependiente de la insulina. Entonces, ¿qué dice? Que no se va a activar si no hay insulina. Bueno, entonces viene y llega la insulina y está el receptor de insulina. Pongan atención, como no tengo marcadores, lo voy a explicar así. El receptor de insulina es una tirosina quinasa. Tirosina quinasa. ¿Qué clase de enzima es? Una transferasa. ¿Qué transfiere? Glucofosfato. Aquí está, ¿verdad? Entonces, este receptor de insulina, que es una tirosina quinasa, tiene 3 secciones aquí y tiene 3 secciones aquí. Bueno, y este receptor, tirosina quinasa e insulina, se va a autofosforilar. Bueno, para que se pueda fosforilar, ¿qué necesito yo aquí? ¿Qué hay aquí? No, porque el receptor lo activa la insulina, entonces empieza a autofosforilarse. Necesita ATP. Vale. Entonces se va a autofosforilar. Va a venir el ATP, se da esta reacción y va a agarrar el fosfato y se lo va a poner a la primera sección. Pues va a agarrar otro fosfato y se lo va a poner a esta otra sección. Otro fosfato a esta otra sección. Cuando los 3 se dice que tiene una cadena alfa y una cadena beta. Cuando la cadena alfa está fosforilada, la cadena alfa fosforila a la cadena beta. Entonces tengo 6 residuos de tirosina fosforilados. Cuando los 6 están fosforilados aquí, entonces vamos a poder empezar a activar las enzimas para que la glucosa pueda entrar. Esto va a pasar en todos los que sean dependientes de insulina. ¿Cómo se llama el receptor que llega a activar la insulina? Tirosina quinasa. Y tiene que haber una autofosforilación de 6 residuos. ¿Cómo van ahí? Bien, bueno. Entonces, miren, estamos aquí. Llegó la insulina, activó el receptor tirosina quinasa, se dan las 6
fosforilaciones y luego activamos a la proteína IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina. Sustrato del receptor de insulina. Viene esta y va a activar a la 3-quinasa, que es esta que está aquí. Esta 3-quinasa entonces activa el GLUT y el GLUT deja entrar a la glucosa al citoplasma. Entonces, cuando la glucosa entra, la glucólisis se da a nivel de citosol. Esa fijo tiene que venir. La glucólisis se da a nivel de citosol. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra esa glucosa para que empiece la glucólisis? Pero ¿de qué va a depender que pueda entrar o no? ¿De qué depende que pueda entrar o no la glucosa? Del receptor, pero ¿el receptor de qué depende? Primero tengo que saber si el receptor es dependiente o no de insulina. Porque supongo que yo les digo, llega una molécula a nivel de cerebro y quiere entrar al citoplasma para la glucólisis, ¿cómo entra? ¿Ustedes qué tienen que poner? ¿Entra? Libremente, porque no es un tejido dependiente de insulina. Vaya, ahora pongamos otro tejido, músculo. Estamos en músculo, yo digo, ponga el GLUT que utiliza y ponga cómo se permite la entrada de glucosa. Bueno, necesito activar el receptor de insulina, debe haber una autofosforilación, luego vamos a activar al sustrato receptor de insulina, activamos a la quinasa y entonces entra la... Y entonces empiezan ustedes a describir la ruta. Vale. Entonces, aquí está la glucosa, miren, aquí está así como que facilito. Entonces aquí dice que entra la glucosa, este paso 5 es glucólisis, se forma piruvato. Si hay ácido graso, si hay demasiado, puedo volverlo ácido graso. Entonces aquí otra ruta. O puede venir, tengo la glucosa, hay demasiado y la puedo volver glucógeno y almacenación. ¿Verdad? Vale. Entonces, ¿qué este tema cuál es importante? Deben de saber qué GLUT necesitan o no insulina en qué tejidos. ¿Verdad? Y qué tejidos específicamente van a usar qué enzimas. ¿Listos? Bueno, ahí estamos. Entonces, el día miércoles empezamos con la primera ruta. ¿Ah?